Vamos a dar inicio a la primera mesa del día de hoy, donde va a estar aquí, y agradecemos la presencia, a Sebastián Alan Morales Muñiz, que nos va a presentar el día de hoy sobre las identidades cachanillas y la comunidad gay en Mexicali. Agradecemos el espacio a la Dirección de Cultura y al 30 Ayuntamiento, quienes han apoyado aquí, quienes han organizado este evento. Y para comenzar, me gustaría dar una breve semblanza del ponente. Él es originario de Mexicali, Baja California. Sebastián Alan Morales Muñiz es licenciado en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, Campus Mexicali. Obtuvo el premio de mérito escolar de su generación de una beca completa para estudiar, cursando su último semestre en la maestría de Estudios Socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales y Museo, UABC. Sus líneas de investigación son la identidad gay y generacional en contextos locales, en este caso de Mexicali. Les pido por favor un fuerte aplauso para el ponente. Y les paso la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las personas encargadas de la organización y por la presentación de mi persona. Me gustaría agradecer primero que nada la invitación a este primer simposio sobre identidad, a Álvaro Podaca y a Abraham Acosta, que están organizando este evento con mucha dedicación. Se siente como una fantasía tener que venir de Mexicali a San Luis Río Colorado. Relativamente estamos cercas, pero el hecho de tomar carretera da una connotación totalmente distinta. Así que, pues, en este simposio binacional de identidad frontera, pues vamos a comenzar entonces. Nomás sí. Ahora comenzaré a hablar sobre lo que me trae aquí, a San Luis Río Colorado. Mi presentación lleva el título de Identidades Cachanillas, una mirada generacional a los hombres gays millennials en Mexicali. Para hacer una pequeña introducción, me gustaría comentarles que la información que estaré presentando el día de hoy es a grandes rasgos algunas ideas que utilizo en mi primer capítulo de maestría. Este se enfoca en el apartado teórico, el cual sigo trabajando y elaborando esta síntesis de información, debido a que utilizo la teoría del sociólogo Gilberto Jiménez, esto desde mi propia lectura y análisis, para poder hablar de identidades colectivas, específicamente sobre hombres gays millennials en Mexicali. Fue necesario realizar una revisión de 7 artículos de Jiménez en donde aborda temas interesantes en torno a la identidad y a su construcción, como la modernización, la globalización, la matriz cultural que se encuentra ligada a una identidad regional y esta a un territorio identitario en específico. Personalmente fue necesario la elaboración de un esquema para comprender la The Big Picture en su teoría, porque son 7 artículos que si se leen de manera salteada sí se pierde un poco la noción de lo que va llevando, así es que si se leen en orden cronológico, de cierta manera pues se va entendiendo de mejor manera la teoría de Gilberto, así es que hice un esquema a grandes rasgos en donde y puse todas las lecturas como una ficha bibliográfica y eso como fichas, de lectura, y eso me permitió conversar y realizar el primer capítulo de mi tesis. Me gustaría darles primero una contextualización sobre los cuestionamientos que tenía Jiménez. En aquel entonces, al desarrollar su teoría y lo que estaba sucediendo socio-históricamente. Siguiendo el pensamiento de Jiménez, se tenían algunas preguntas sobre cómo las identidades iban a ser modificadas gracias a la globalización y a la modernización. Esta última siendo clave para el avance socioestructural de algunas sociedades en específico, en busca de un progreso alineado a obtener mejores y mayores oportunidades para competir junto a potencias mundiales como lo es Estados Unidos. Gracias a la globalización, en otras sociedades se ha despertado la afición en seguir el modelo estadounidense como el ideal, teniendo como consecuencia realizar una transición de lo tradicional a lo moderno, dejando de lado el pasado para pasar al futuro. Pasando a la modernidad, se puede analizar desde 2 perspectivas, desde lo clásico y lo contemporáneo. Abro cita. Los clásicos concibieron a la modernidad como resultado de un largo proceso de cambio social. Intentaron describir este cambio como tránsito de lo simple a lo complejo, del mito a la ciencia, de la solidaridad por semejanza a la solidaridad por interdependencia, de la sociedad tradicional a la sociedad racional burocratizada.
de las sociedades precapitalistas a las sociedades capitalistas burguesas. Jiménez, 1995. El artículo que voy a utilizar para la mayor parte de esta presentación es de este año. Así que con eso cierro la cita. Los puntos de vista de los diferentes teóricos clásicos han llegado a describir un modelo o sistema que se ha ido transformando paulatinamente, dejando atrás los sentimientos de solidaridad, de comunidad, del sentimiento de pares, para llegar a una sociedad capitalista burguesa caracterizada por el desarrollo de diferencias de poder y con una administración diseñada por formas y procesos, volviendo a repetir de lo simple a lo complejo. Hay que recordar que este tipo de afirmaciones u observaciones se encuentran en un contexto determinado. Abro cita. El contexto de modernización surge de la primera posguerra en el contexto histórico, social y disciplinario diferente. En efecto, inicialmente se presenta como un concepto económico ligado a la problemática del desarrollo de las sociedades llamadas entonces subdesarrolladas o atrasadas. Cierro cita. De acuerdo a Anthony D. Smith y Anthony Giddens en Jiménez de 1995, han propuesto paradigmas alternativos que van desde un interés de ligar la teoría de la modernidad con una teoría de la globalización. Hablan de causas como la conquista, la fusión o amalgamación entre sociedades, la desintegración o transformación inducida por los movimientos reformistas y revolucionarios, además de dimensiones institucionales básicas de la modernidad como lo es el industrialismo, el capitalismo, las instituciones de control y vigilancia y el poder militar. Estas cuatro dimensiones se llegan a relacionar con el punto de vista de los clásicos, cuando mencionan sobre volver lo sencillo a complejo. El caso de desarrollar estas cuatro secciones le brinda estructura al comportamiento de la sociedad y su interacción. En otras palabras, la modernidad por naturaleza o por consecuencia se expande poco a poco, desde lo social, económico, político y demográfico. Un ejemplo que puedo utilizar para darme a entender sería el siguiente. Imaginemos un campo verde con mucha naturaleza y fauna, esto simbolizando lo tradicional, todos estos sentimientos de solidaridad, de comunidad y etc. Este cambio con el paso del tiempo se va modernizando y destruyendo a su paso la naturaleza y tornándose todo de un color gris, debido a la evolución tecnológica y la implementación de normas y lineamientos de interacción social, llegando al punto de ser homogéneo en otras partes del mundo, teniendo como consecuencia la globalización que Giddens en Jiménez define como, abro cita, la intensificación a escala mundial de las relaciones sociales que enlazan entre sí a localidades muy distantes, de tal modo que lo que ocurre localmente está determinado por acontecimientos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa. Cierro cita. Como comenté al principio de la presentación, Jiménez se pregunta sobre las identidades interaccionando en un contexto rodeado de cambios paulatinos hacia lo moderno, que se ve afectado en la cultura y en la fundación o creación de identidades tanto individuales como colectivas. Para definir la cultura, abro cita, el universo de informaciones, valores y creencias que dan sentido a nuestras acciones y al que recurrimos para entender al mundo. Este universo de sentido expresa a través de símbolos, esto es a través de un sistema de significantes que lo representan y evocan, símbolos de participación, de solidaridad, de jerarquía, de evocación del pasado y pues que terminan siendo símbolos nacionales como étnicos, míticos, religiosos, etc. Cierro cita. En un universo de significados, valores y creencias, los individuos de cierta sociedad van internalizando o van adquiriendo ciertos valores que van formando su esencia personal o de un grupo de individuos, ligado a un espacio y un tiempo específico. Abro cita. Los significados selectivos y distantes internalizados por individuos o por un grupo o por una colectividad, que esa sería la cultura subjetiva, generan identidades individuales y colectivas. La identidad social se funda siempre en una matriz portadora de los emblemas de contraste que marcan sus fronteras. La matriz cultural nos ayuda a poder determinar diferencias entre individuos de distintos lugares, debido a que nosotros con personas de nuestro mismo entorno sabemos cómo es la interacción entre sí. Utilización de cierto tipo de lingüística, que estas pueden ser palabras que se utilizan en la región, como lo es en el caso de Mexicali, colindando con Estados Unidos. Eso es frontera y lengua, más o menos se hablaría como el Spanglish, el chilo, los acentos e identidad regional. Las personas que viven en Mexicali recurren a la utilización del Spanglish, la cual es el uso de una mezcla entre español e inglés para expresarse cotidianamente, relacionado con un idioma vocalmente fuerte.
Además, varias palabras pueden tener significados parecidos. En cambio, el inglés se tiene palabras que son utilizadas con un significado en específico. Un ejemplo puede ser la frase I love you. En el inglés, estas palabras son utilizadas para expresar cariño o amor hacia personas en general, mientras que en el idioma español se tiene te quiero o el te amo, que son palabras que tienen una connotación distinta. El primero es tanto suave y se puede emplear cuando queremos a nuestras amistades, al contrario del segundo, que es utilizado para expresar un amor con mayor intensidad, que puede ser relacionado a un miembro de nuestra familia o una pareja sentimental. Retomando nuevamente el Spanglish, este se puede dar de igual manera en otros estados que se encuentran en la frontera. Debido a la cercanía con el país vecino, se llega a ver una modificación en las prácticas socioculturales o en la necesidad de aprender el idioma inglés, ya que es conocido como un idioma relacionado con buenas oportunidades laborales o te convierte en una persona preparada para el mercado laboral. Otra característica lingüística que se tiene en la capital de Baja California es la utilización de la palabra chilo, que sería la equivalencia del chido de la Ciudad de México, que en una frase coloquialmente se utiliza como está bien chilo, haciendo alusión a algo que está muy padre, o en su caso, cool. Si en algún momento una persona originaria de Mexicali escucha de otra persona utilizar esta expresión, puede llegar a la conclusión que se tiene algo en común entre las matrices culturales. Incluso los acentos que tiene cada región del país nos delatan de cierta manera de dónde somos originarios o que hemos vivido mucho tiempo en algún lugar, como lo pueden ser las personas que migran a otro lugar y se adaptan al nuevo acento. Como ejemplo, nuevamente se tienen a los norteños, que se conoce por tener un acento un tanto golpeado o fuerte, que en algunos casos personas en el centro del país pueden llegar a pensar que estamos molestos o enojados. También se tiene el acento de las personas originarias de Sonora, que sigue siendo el norte, pero la diferencia fonética es diferente por el hecho de ser más cantadito. Toda mi familia es de Sonora y normalmente cuando mi mamá quiere algo me dice, ¿me pasas el cuchillo? Y ahí me doy cuenta como que está más cantadito, es muy diferente al cantadito que tenemos en Mexicali y por eso se me hace interesante esa diferencia del acento. Esas características las adquirimos involuntariamente abonando a nuestra identidad regional, la cual se encuentra ligada a un espacio y a un tiempo definido, es decir, a un contexto en específico. Para comprender la identidad, Jiménez la define como... abro cita la representación que tienen los agentes, individuos o grupos de su posición en el espacio social y de sus relaciones con otros agentes, también individuos o grupos que ocupan la misma posición diferenciadas en el mismo espacio. En cuanto a representación de un sí mismo o de un nosotros socialmente situados, la identidad es esencialmente distintiva, relativamente duradera y tiene que ser socialmente reconocida. Cierro cita. Para comprender la cita anterior, es necesario resaltar que la identidad tiene una distinción entre otras identidades que se pueden dar en otro territorio. Se puede reconocer cuando alguien es diferente a un nosotros, ya que no se tienen las características similares que se pueden reconocer como familiares o recurrentes. Se describe como duradera porque es un proceso social que me lleva tiempo para su construcción. No es algo que se pueda construir en la inmediatez. Y lo más importante, tiene que ser reconocida públicamente entre pares o iguales, para confirmar que nosotros, como individuos, cumplimos con las prácticas, comportamientos para ser incluidos en el nosotros, llegando al punto de ser considerada una identidad colectiva. Gracias al compartir y haber tenido experiencias similares, vivencias, simbologías y valores, se puede observar que hay una acción de integrarse. Un ejemplo que se puede observar en la vida cotidiana sería la vivencia de un hombre heterosexual en comparación a la vivencia de un hombre gay. Las experiencias serían distintas. La experiencia con la discriminación que uno vive por el señalamiento de parte de los otros, por el hecho de ser distintos a ellos, podrían ser un caso. Ahora bien, para ejemplificar el nosotros, sería la posibilidad de que hay hombres gays que han vivido discriminación, bullying o hostigamiento escolar a lo largo de su vida académica. Pueden llegar a relacionarse, compartir sus experiencias, congeniar y formar grupos sociales e incluso a fundar o desarrollar una identidad colectiva, debido al reconocimiento y la empatía de escuchar las distintas vivencias en común. Ya que se habló de la identidad, de una manera más simplificada se puede hablar sobre las funciones de la identidad básica que comparte Jiménez, que en este caso sería la locativa, selectiva y integración. Esto puede ser de ayuda para comprender de mejor manera de lo que se está hablando. Abro cita.
La función locativa significa que la identidad permite a los agentes ubicarse y orientarse por referencia a las coordenadas del espacio social. La función selectiva se deriva del carácter operativo de las representaciones sociales y significa que la identidad selecciona en función de los valores que les son inherentes. El sistema de preferencias de los agentes sociales y por lo mismo sus opciones prácticas en el campo de los posibles, delimitado por una posición social que ocupan. La función integrativa implica la posibilidad de integrar las experiencias del pasado con las experiencias del presente, en la unidad de una biografía incanjeable, tratándose de identidades individuales, o de una memoria colectiva compartida, tratándose de identidades colectivas. Cierro cita. Como hemos visto, la identidad está relacionada a esta selección de valores, sentimientos y experiencias como colectivo. Pero hay que tener en cuenta nuevamente que el contexto es relevante. Cada cierto tiempo, podría ser 10 o 20 años, se tienen nuevas generaciones que consigo van desarrollando por medio de la toma de valores y sentimientos nuevos que van acorde a lo que se está dando en dicho contexto. Por este sentido, creo que es pertinente que se deba de estudiar las diferentes generaciones que se ha tenido a lo largo de la vida social, refiriéndome a las múltiples generaciones de hombres gays en Mexicali, con base a que la experiencia de un hombre gay boomer no es la misma de una vivencia de un hombre gay millennial, y así sucesivamente. La vivencia gay millennial no es la misma que las de los Z. Debido a que en mi tesis estoy realizando 5 entrevistas de historia de vida a 5 hombres gays millennials, y en eso me voy rescatando ciertas categorías que rescato también de la teoría de Gilberto Jiménez. La adapté hacia mi investigación, en donde hablo sobre 5 categorías o grupos sociales que me permiten analizar las transcripciones que voy a realizar, que en el caso es lo fronterizo, la clase social, la diversidad sexual, la clase de edad, que sería lo millennial, y uno quinto que yo agregué, que es la violencia o la homofobia. Así que por eso se me hace pertinente que sea necesario el estudio de las identidades por generaciones. Cada generación tiene prácticas diferentes, hay unas que son a lo mejor más clandestinas que otras, hay otras que están más desinhibidas del closet, hay otras que ya no tienen la necesidad de clasificarse, como los alfa, que ya están en todo así de que ya no se clasifican, están en las redes, y eso es interesante, las prácticas. Y aprovechando el espacio, pues esas son las referencias que utilizo. Valbuena Bello, Gays en el Desierto, paradoja en una manifestación pública en Mexicali, me permitió tener una noción más o menos de cómo se ha realizado la historia LGBT en Mexicali por medio de la actividad pública, de la actividad política, perdón. Y esos son los 7 artículos o algunos artículos que utilizo de Jiménez, que habla sobre estos conceptos que les comenté al principio: modernización, globalización, identidad colectiva, matriz cultural y territorio identitario. Y ya como último, como un pequeño anuncio, aprovechando el espacio, me gustaría anunciar que en vinculación al Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC, estamos desarrollando su servilleta y otras 2 personas, que es Fabián Cárdenas y Bárbara Buciaga, que se encuentra aquí presente con nosotros. Tenemos un podcast llamado Te lo cuento cultural, que lo podrán encontrar en el canal de YouTube del Instituto. Así es que, pues muchas gracias por su atención, y cualquier cosa, pues les paso mi correo o cualquier pregunta y dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a proceder con la siguiente ponencia de nuestra invitada Naomi. Para ello voy a leerles una breve semblanza que ahorita no tuvimos tiempo de presentar. Naomi García Miranda, una mujer fuerte, comprometida, dedicada y profundamente conectada con las infancias protegidas. Nació el 24 de junio de 2001, originaria de San Luis Río Colorado. Desde muy joven pues, comprendió muchas heridas invisibles durante la niñez, que se arrastran durante toda la vida si no se alza la voz. Desde su vivencia personal notó que era importante sanar, tener un círculo de apoyo, un espacio para sentirse segura, y por eso decidió convertir su historia, su empatía, su fuerza y su voz en una herramienta de cambio para la sociedad. Así que un día se armó de valor y dijo: esta es mi historia. Transformó sus experiencias en un proyecto llamado Movement Me Too, un movimiento social y campaña de concientización contra el abuso y acoso sexual. Después pasaron los años y cambió el enfoque hacia el área de las infancias
infancias, creando así infancias sanas. Un proyecto que busca prevenir y erradicar el abuso sexual infantil a través de la conciencia, la educación emocional y la acción colectiva. Su propósito es generar espacios seguros donde niños y niñas pueden crecer libres, protegidos y escuchados, al igual para proporcionarle herramientas para protegerse y así notar las alertas. ¿Qué hacer en caso de sufrir un abuso? ¿A quién dirigirse a pedir ayuda? Ella cree firmemente en el poder de la verdad, la justicia y el acompañamiento. Trabaja desde el amor, pero también desde la fuerza, que da a saber que cada paso que damos hacia la sanación construye un futuro más justo, más sano y más humano para todos. Les pido un fuerte aplauso y les cedo la palabra. No tengo en el iPad. Me permite un poquito nomás para conectar. ¿Cómo les va el podcast? Muy bien, pues esperamos que salga entre hoy y mañana. ¿Apenas están comenzando con él? Ajá. Sí. ¿Cuál es el primer tema? Pues hablamos como de diversidad sexual, diversidad como de otras feminidades. Si abarcamos como el primer capítulo es como el feminicidio de Sara Milerret. Uy, de Colombia. Ajá. Y hacemos este análisis sociocultural, como de las notas que estamos viendo en las redes digitales. Y pues De la el otro. Marina. Ajá. Y el otro, bueno, no sé. Y muchas gracias. Y el segundo tema es sobre el Temach, que está hablando como que del. Ay, ¿qué les pasa? Que hace estos comentarios como muy fuera de lugar, de la utilización del cuerpo, y pues nosotros hacemos este análisis, hacemos este pequeño contexto de las notas y después ya conversamos entre nosotros. Muy bien. Le dan entonces un enfoque analítico, sociocultural y aparte dan sus opiniones. Y aparte no más pues, se queda también. como en la explicación. Pues lo hacemos de otra manera, más amena, más digerible, pues no tanto así como de. O sea, mencionamos lectura, mencionamos autores. ¿Tú también eres egresada de historia? No, pues súper mal. Y vamos a hacer maestría juntos. Pues hay unos sí soy uno como lo interpretamos ya con los tres, con las niñas. Así que yo creo que en el Instituto de Investigaciones ahí le puedes dar like a la página y ahí me imagino que van a subir el capítulo. Estamos en espera que ya nomás lo suban como para darle difusión. ¿Quieres ir a probar por rectoría? No, eso no tiene que probar los investigadores, la que nos propuso el programa y o sea, ya está toda la pública. Ay, súper. Muchas felicidades. Qué bonito. Qué bonito porque no había escuchado algo referente en Mexicali. Soy de Mexicali y soy de la comunidad y voy mucho a los espacios dedicados para nosotros. Entonces, pues, de hecho, en una ocasión hubo un simposio realizado en la Casa de la Cultura. Y pues estuvieron ahí varios personajes de la comunidad. La señora, ¿cómo se llama? Juanita. La de. La Tamayo. Tamayo, ¿no? Es súper reconocida en Mexicali entre la comunidad. Ella siempre ha estado en las luchas sociales de la comunidad. Listo, una disculpa por las fallas técnicas.
hablar más bajito? Ahora. Ah, sí. ¿No quieres soltar? Hola, buenas tardes. Me llamo Naomi y pues tengo 24 años. Es la primera vez que me toca hacer algo así. Nunca me había tocado venir a una conferencia y estoy un poquito nerviosa, pero espero que se me quite. Bueno, pues les quería contar sobre este movimiento. Este movimiento yo lo conocí cuando tenía 17 años, en las noticias sin querer. Y cuando miré la noticia me sentí como conectada, porque de lo que habla este movimiento es sobre... Bueno, Me Too significa yo también. Yo también viví una experiencia donde a mí de niña pues sufrí un abuso. Entonces cuando yo miré la noticia yo sentí como que esa conexión. Y pasó el tiempo y fue cuando fue pandemia y se puso como que de moda soltarnos y contar nuestras historias. Entonces fue como que el movimiento empezó a tomar más valor y la gente leía las historias y decían, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo. Dice, ¿qué representa el movimiento Me Too? Es un movimiento social y una campaña de ¡Ay! ¿Me ayudas? Ay, perdón, son los nervios, perdón. Gracias. Contra el abuso sexual, el acoso sexual y la cultura de la violación, en el que las mujeres hacen públicas sus experiencias de abuso sexual o acoso sexual. Importancia del movimiento en San Luis Río Colorado e impacto. Es importante porque ayuda a visibilizar el problema del acoso sexual y la violencia de género, que a menudo ha sido minimizado e ignorado. También ayuda a empoderar a las víctimas para que hablen sobre sus experiencias y a exigir un cambio cultural. Mi visión para el movimiento Me Too es parte de una visión colectiva para conseguir un espacio seguro para las víctimas de violencia sexual. Y aquí se puede ver un poco de lo que se ha hecho aquí en San Luis. Todos los años, no sé si les ha tocado ver en las noticias, pero cada 8 de marzo nos ponemos allá en la explanada del Parque Benito Juárez para presentar denuncias que tenemos, pues, pero que no han sido, ¿cuál es la palabra? No han sido escuchadas, ni por el gobierno ni por las demás personas. Uno de mis proyectos después del Me Too fue cambiarle el sentido al movimiento. Ya no es tanto de contar experiencias, ya es más como qué se puede hacer para ayudar a los niños a erradicar el abuso. Porque yo siento que los niños son el área más vulnerable y es donde más común suelen pasar este tipo de cosas. Entonces, dice, herramientas para erradicar el abuso infantil. Es fundamental una estrategia integral que involucre tanto la prevención como la respuesta a las víctimas. Esto incluye educación sexual, comunicación abierta entre padres e hijos, políticas públicas de apoyo a las familias y la creación de espacios seguros y de apoyo para los niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia. Siempre que nos íbamos a manifestar el 8 de marzo, siempre se me acercaban adolescentes, se me acercaban niños y cuando te miran ahí al frente y te miran que estás contando tu historia, como que la gente se siente segura. Entonces es cuando se abren y cuentan sus experiencias. Y ahí lo que uno puede hacer es apoyarlos en lo que ellos necesiten y brindarles la información que necesiten. Muchas veces los papás les dan la espalda o incluso la misma familia, lo cual es algo muy doloroso porque siendo niños pues ellos esperan tener esa credibilidad. Y si no se las das, o sea, ellos con el paso del tiempo, lo que ellos vivieron, al paso de los años, les va a ir afectando. Son heridas que se van a sumar en la adolescencia, en la vida adulta, y que si no son tratadas desde la terapia y apoyo, van a seguir ahí, pues. Aquí hay otras fotos. Y estrategias de prevención. La educación sexual. Es vital enseñar a los niños y niñas sobre su cuerpo, sus derechos y límites, así como identificar y evitar situaciones de peligro.
Comunicación abierta. Los padres deben crear un ambiente de confianza donde los niños se sientan cómodos hablando sobre cualquier problema o preocupación, incluyendo el abuso. Creación de espacios seguros. Se deben de garantizar espacios seguros para los niños y adolescentes, como escuelas, centros de recreación y comunidades, donde puedan sentirse protegidos y apoyados. Fomentar una cultura de respeto. Es importante promover una cultura de respeto y responsabilidad en todos los ámbitos, donde se valora la autonomía del cuerpo y se condene la violencia sexual. Supervisar amistades, familiares y sitios web. Es importante que los padres estén atentos a las amistades de sus hijos, a su entorno familiar y a los sitios web que visitan, para evitar situaciones de riesgo. Yo sí creo que es muy importante desde chiquitos enseñarles sobre las partes del cuerpo, porque muchas veces lo disfrazan como juego para los niños, de que, ay, estoy haciendo cosquillas o así. Y como papás, creo que lo mejor que podemos hacer es tener como, perder el miedo o el tabú, hablar sobre sexualidad. Yo sé que hay muchas personas que piensan diferente, pues, y que lo miran como algo malo, pero créanme que de verdad este tipo de cosas, si se empiezan a hablar desde más chiquitos, siento que sí podríamos tener un cambio, aunque sea uno chiquito. Aquí hay más imágenes. Todas ellas han sido compañeras de lucha, porque todas han estado desde el comienzo conmigo. Muchas de ellas me han incluso enseñado a mí, porque yo, la verdad, a veces siento que ni siquiera sé. Y también estoy muy agradecida con ellas porque me hicieron sentir segura, me hicieron sentir que encontré un espacio. Seguimos con respuestas a las víctimas. ¿Cómo podemos ayudar? Denuncia. Es fundamental que las víctimas de abuso sean escuchadas y protegidas. Se debe denunciar cualquier sospecha de abuso a las autoridades competentes. Yo sí me he dado cuenta que siempre cuando se habla de un abuso es más en la familia. Entonces muchas veces se crean estos conflictos entre los familiares y se pelean y dicen, ¿sabes qué? O no te creo. O esta persona ya tiene familia, no le vas a arruinar su familia. ¿Por qué? Porque no dijiste nada. Entonces, yo siento que si ya son varias personas las que saben, con una persona que se arme de valor y ponga la denuncia, el niño se va a sentir un poco más protegido. Apoyo psicológico. Los niños y niñas que han sido víctimas de abuso necesitan apoyo psicológico para superar el trauma. Desde mi experiencia, yo sí me di cuenta que lo mío pasó cuando yo tenía 10 años. Entonces yo nunca dije nada hasta que cumplí 17. En todos esos años yo nunca llevé terapia psicológica y sí la necesitaba, pero yo creía que estaba mal pedir ayuda. Yo creía que si me acercaba me iban a decir, ay, es que estás loca o así. Entonces siempre me negué, hasta que pues una de mis profesoras se dio cuenta como que yo estaba pasando por un problema. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué, Nomi? Tú necesitas ayuda. O sea, tú no puedes sola. Y ya fue cuando decidí darle la oportunidad de la terapia y me ayudó a sanar heridas que yo creía que jamás iban a sanar. Que incluso hasta la fecha duelen, pero no es el mismo dolor, pues. Acceso a servicios especializados. Se debe garantizar el acceso a servicios especializados para el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas de abuso. Otras herramientas importantes. Prueba de detección del trauma infantil. Esta prueba puede ayudar a identificar a los niños que han sufrido un trauma y necesitan una evaluación o tratamiento más integral, según el Instituto de Salud y Desarrollo Infantil. Los abusos también están catalogados en rangos, desde tocamientos, frotamientos, hasta ya cosas más graves como ya penetración. Entonces cada niño es un caso diferente, cada niño requiere una atención diferente e incluso los especialistas. Herramientas de autocuidado. Es importante que los niños aprendan
a identificar y a evitar situaciones de peligro y que sepan cómo pedir ayuda si es necesario. Ok, como les dije, o sea, cada abusador tiene una técnica diferente para hacerle daño a su víctima. En mi caso, a mí me decían, ay no, perdón, ya no lo voy a hacer, perdón, ya no le vais a decir a tus papás, es la última vez que lo hago. Y ese perdón se repetía y se repetía y se repetía. Hay otros niños a los que los amenazan, que les dicen, ¿sabes qué? Voy a matar a tus papás si tú dices algo. Entonces, si nosotros creamos como que ese espacio de confianza para los niños, y no solamente los papás, o sea, creo que también uno, como yo, en mi caso, como tía, yo me acerco a mis sobrinas y les digo, si tú miras esto, si notas este tipo de conductas extrañas, tú tienes que decir que no y vienes corriendo y me dices a mí porque yo sí voy a hacer algo. Y al implementar estas estrategias se puede avanzar significativamente en la erradicación del abuso infantil y en la creación de un entorno más seguro para los niños y niñas. Luego pues ya dice que pueden hacer los papás al respecto. Es muy importante hablarle pronto sobre las partes del cuerpo, que es lo que mencionamos, que el niño debe saber qué está bien tocar y qué no, qué se permite. Enseñarle que algunas partes del cuerpo son íntimas, qué partes del cuerpo nadie puede ver, ni siquiera pues, los papás. Enseñarle los límites del cuerpo. Decirle que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo. Decirle que nadie debe tomar fotografías de sus partes íntimas. Enseñarle cómo salir de situaciones aterradoras o incómodas. Porque sí pasa mucho esto de la incomodidad. Después de que tienes una experiencia de ese tipo, te cuesta mucho como abrirte y expresar qué es lo que sientes. Tener una palabra clave que su hijo puede usar cuando se siente inseguro o quiere usted que lo relacionen. Como una palabra clave, no sé. Decirle que nunca estará en problemas con usted por contarle un secreto sobre su cuerpo. Esto también yo creo que es muy común porque uno tiene el miedo de qué van a hacer mis papás. En mi caso yo creía que mis papás iban a destruirlo todo, no sé, pero pues en realidad no fue así. O sea, cuando yo ya conté lo que me pasó, no reaccionaron de la forma que yo creía. Entonces, sí es importante como hacerles saber que se puede llevar la situación de una forma calmada. Explicarle que el contacto físico podría hacerlo sentir bien. Sí me he dado cuenta que hay diferentes, como les dije, o sea, todos tienen una experiencia diferente, pero cada niño reacciona diferente. Hay niños que les da, después de ser abusados, les da por querer abusar a otros niños. Y hay niños a los que de plano no, que le tienen miedo a cualquier contacto físico. Entonces hay que explicarles qué contacto sí, qué contacto no. Decirle que estas reglas se aplican también con personas que conoce, e incluso con otros niños. Y pues, ¿puedo regresar? Y pues lo que yo quiero hacer un poco más a futuro es buscar la manera de que se pueda implementar en las primarias o incluso en el kinder, porque sí me gustaría que hubiera ese espacio para los niños, o sea, que sí se tomara en cuenta, pues creo que es muy importante. Y más porque siento que si siembras una semilla y la gente te apoya y siguen hablando sobre este tema, de 6 niños abusados, a lo mejor ya van a haber 3, porque en sí nunca se va a acabar, es algo que está muy normalizado, pero si se pueden reducir los casos, pues está bien. No sé si alguien tenga una pregunta. O alguien que quiera participar. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Aquí
vemos la primera participación. Lo estoy temblando, mira. Y Daniela y el doctor Jorge Mario. Entonces, adelante. Lo que comentaba sobre la educación a los niños, ¿no? En qué está bien, en qué está mal y que los focos rojos, ¿no? Que se pueden encender en los niños. Desafortunadamente los padres tenemos unas conductas que los niños normalizan, que es darles besos en la boca. Sí. Entonces, muchos padres lo ejecutan, lo llevan a cabo y pues conforme van creciendo los niños miran esas conductas normales. Y si otra persona se las empieza a proporcionar, pues no van a pensar o no van a tomar en cuenta que están corriendo un riesgo. Esa es mi observación. Sí, eso sí es muy común. O lo que usted dice, o sea, si les enseñas a un niño a dar besos en la boca, el niño lo va a querer hacer, porque los niños son como esponjitas, van a imitar todo lo que hacemos. Para eso pues tenemos que explicarles que no. También uno como papá pues tiene que poner de su parte y pues enseñarles que no está bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muy bien. Bueno, pues primero que nada felicitarlos que estén en estos espacios que se estén abriendo para ambas comunidades, tanto el feminismo como la comunidad LGBT+. Es una y una. Más que nada como acá comentabas que un programa, yo concuerdo específicamente contigo, hay muchas dependencias gubernamentales, el Instituto de la Mujer, incluso el DIF, muchas dependencias que se supone que deberían estar cuidando a las infancias. Y fomentar. Pero en realidad no hay un programa que se lleve a las escuelas, en donde se les diga desde en realidad a las escuelas, a los niños y más que nada a los maestros. Sí. Una de cada 3 mujeres en Latinoamérica ha sufrido o va a sufrir abuso sexual en algún momento de su vida. Triste, pero es real. Yo creo que más que normalizar debemos de visibilizar esta clase de problemas. Y a lo que voy con esto es que yo en una ocasión hablé de esta situación con una profesora, una orientadora de una preparatoria. Y cuando ella le doy esa información, en lugar de decir como que, oye, ¿sabes qué? Porque me puse a pensar yo las veces que yo desde la infancia, a mí me pasó a los 6 años. Entonces, desde la infancia, ¿a cuántas maestras les dije? Y absolutamente nadie Ninguna dijo hizo nada. Entonces, cuando llego a la preparatoria, le digo a una profesora y la profesora dice, ay, pero, y es a lo que iba a decir, un punto que comentaste, es que, ¿sabes qué? Tal vez ese muchacho no sabía lo que hacía. Pobrecito, yo tuve un alumno que fue así y él me dijo que él se sentía muy mal porque él tocaba a sus sobrinos, pero entonces fue como, o sea, me estás diciendo que es normal, me estás diciendo que yo tengo que, me estás romantizando en realidad lo que yo viví. Ya cuando en terapia, años más tarde, dije, qué mal, qué triste que estos profesores, que incluso estas mujeres también, porque muchas personas piensan, es que el feminismo nomás nos está atacando a los hombres. No, en realidad el feminismo viene a ayudar Es una a toda red de la apoyo. sociedad. Y actualmente ya es una ciencia social, ya es algo que se está estudiando, ya no es nomás un movimiento social. Entonces, es como, o sea, capacitar en realidad incluso a los maestros de qué haces tú si un alumno te está diciendo que su papá lo está tocando, que su mamá, que su tío, que su padrino, que la persona con la que se está criando, porque esto pasa con las personas de su núcleo. Sí, es verdad. Es algo que pasa muy constantemente. Es como esa capacitación, creo, concuerdo completamente contigo, que se crean estos clases de programas para capacitar a los maestros, también para saber qué hacer, porque pues las nuevas generaciones crecemos completamente con las redes sociales. Ahorita un niño al año, 2 años, ya te sabe abrir YouTube. La verdad, triste, pero es así. Entonces es como, los niños, lo que se hace viral para los adultos, se hace viral también para los niños. Entonces, toda la sexualización que hay en las redes sociales, también las hay para ellos. Y justo otro punto que estabas comentando, como estar checando qué es lo que ellos están viendo, Sí. qué clase de plataformas digitales están utilizando los niños. Y pues igual muchas felicidades por el podcast, lo vamos a estar ahí checando. Gracias. Gracias. Bueno, perdón. Sí, quería comentar algo. Pues muchas gracias por las grandes porras del podcast. Ahorita que estamos comentarle aquí a la compañera, pues es un podcast que viene desde este análisis sociocultural
de lo que justamente nosotros vemos en redes. O sea, ponle tú que vemos 2 semanas, o sea, noticias que están en TikTok, en Facebook, en Twitter, o sea, actualmente X. Y nosotros como que pues siempre tenemos nuestro grupito de WhatsApp en donde todos los días nos mandamos de que, mira esta nota, y ya empezamos a hacer el análisis ya en audios, pues sí, en mensajes, y pues la profesora se acercó con nosotras, pues nos extendió la confianza y pues sí nos dijo como que yo veo que ustedes siempre están hablando de, pues no sé, de que la Pepe en la casa de los famosos, de que la Polita Suárez, pues no sé, como esta representación de las chicas trans, todo eso, y pues se acercó a nosotros, se nos hizo un muy buen proyecto y pues fue con ayuda del Instituto de Investigaciones Culturales, en donde pues, nos abrieron las puertas y pues, estamos haciendo el posgrado ahí, o sea, son nuestros profesores. Y pues son personas que están capacitadas están inmersas en todo ese tipo de feminismo, de la comunidad, de la colectividad LGBT, y pues que se hable en ese espacio de ese tipo de programas, o que se hagan ese tipo de programas, es muy viable. Y aparte que nos dan la oportunidad pues para hacer algo más que sea lo académico, pues, o sea, que a lo mejor sea un trabajo para nosotras, o pues esperemos que les vaya muy bien en el futuro del podcast, pero pues cualquier cosa que cuando ya sepamos que esté publicado, pues lo vamos a estar publicando en el Instituto de Investigaciones Culturales o en su página de YouTube. Pero por el momento, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por tu historia. Totalmente de acuerdo contigo de que la educación sexual que tenemos es sumamente conservadora. Y además está basada en el morbo. No sabemos llamar a las partes del cuerpo como su nombre, como debe ser. Y la sociedad sumamente conservadora que tenemos en México se suma a este problema de la educación sexual. En la preparatoria hay un protocolo, ustedes manejan un protocolo cuando lo identifican, que no existe. El problema es cómo llevarlo a cabo. Y cómo se llama. Y realmente los casos de abuso no se dan en la escuela, se dan en la cárcel, desconocidos. Pero los maestros se quieren meter en un problema como eso de señalar. Incluso si un maestro identifica un caso y no lo denuncia, se vuelve cómplice. Entonces, sí hay muchos protocolos. El problema es la que está detrás del público. El problema es el sindicato, que también solapa mucho. Y sobre todo un problema muy grave en este México, el Ministerio Público que no ha sido trabajado. Entonces, cuando llega un caso de este tipo, ya viene súper, no solamente para el caso homosexual, sino para la violencia de género, para la violencia sexual, el Ministerio Público no sabe investigar, solo sabe acusar. Y ahí cuando llega con el juez, pues se encarga el caso. Es un problema estructural este de nosotros. Bueno, otro tema. ¿Por qué no ir directamente a Bourdieu en vez de Jiménez? Porque lo que estaba leyendo ahí es sumamente Bourdieu, pero tropicalizado en México. Yo creo que sería directamente al autor del capital social, del hábito, de todos los temas que está manejando. Lo que sí no entendí muy bien fue esto de los términos de Chirro, porque no solamente es de Mexicali, es de la frontera. Entonces, estaría bueno hacer un estudio sobre la masculinidad, pero como hombre de frontera. Porque es evidente cómo identificar esta comunidad, pero ubicar en un contexto social regional, que sería mucho más para contratarlo con otras manifestaciones culturales, políticas y sexualidades del centro del país o otros estados. Porque es importante esto de la apropiarse del idioma. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica se apropió del lenguaje español porque era el símbolo del catolicismo. Hay una campaña en los años 40 contra Tintán. La película Tintán yo pensaba que era porque sacaban en Minifarda, la moral, de esa época, pero no, resulta que Tintán personaje que venía a Estados Unidos y modificaba el español. Entonces, ahí la Iglesia Católica se perdió los alarmas porque el idioma español no tenía. Entonces, al convertirse en Spanglish, está transportando mucho poder, muchos intereses políticos, culturales, morales. Entonces, yo siempre, no sé si lo es así.
utilizar más abordaje directamente a los jóvenes de la realidad social, cultural. No sé si tú lo prefieras así, pero... Igual si le puedo... Si conozco, no sé, otra cosa, no conoces a Guillermo Núñez. ¿Guillermo Núñez? No. Sí, es uno de los autores más importantes sobre los estudios de la homosexualidad. Es Hermosillo, está en el Seattle. Te recomiendo que lo leas. Tiene un libro muy famoso, Sexo entre varones. Incluso hizo una obra de teatro fundamental, pero es un teórico muy importante dentro de la comunidad. Guillermo Núñez Noriega, muy famoso. Tienes que leer todo lo que haga, el tipo de estudios que tienes que leer, Guillermo Núñez, pero... No sé si pueda... pues yo abordo a Gilberto Jiménez. Se me hizo que su teoría la aborda en estos 7 artículos que habla como desde el globalismo. O sea, va tocando temas como la globalización, la modernidad y que afectan las identidades. O sea, por las identidades, que es algo muy... pues sí, o sea, como que ahorita se busca con la globalización que todas las identidades sean iguales, pues, o que sea lo más homogéneo posible. Y pues esta teoría me ayuda mucho a mí como... leí estos 7 artículos porque tuve una estancia de investigación en la Ciudad de México. Yo me fui fuera de Mexicali porque Mexicali es la única referencia que tenía regionalmente. Y ya cuando me fui, pues toda esta teoría que él hablaba se me hacía como más... pues obvia, se me hacía muy obvia de cómo él maneja la matriz cultural, maneja como la cultura de las 3 dimensiones, la cultura como manera de ver el mundo, de la cosmología y de la cultura como almacenamiento, que esa es la matriz cultural. O sea, nosotros vamos agarrando ya sea el Spanglish, cosas lingüísticas, y los vamos metiendo en nuestra bolsa de matriz cultural, que eso nos va haciendo como esta caja de herramientas de supervivencia. Y a mí me gustó mucho cómo aborda esa teoría de la matriz cultural, adaptada a un territorio identitario. Y creo que el Spanglish yo lo retomo mucho como de esta práctica sociocultural, que cada región, en este caso pues la frontera, me encaja mucho con el ser fronterizo, transnacional. Cada uno pues le va dando su toque, pues, o sea, yo sí utilizo el Spanglish mucho en mi vida cotidiana, o sea, como ese tipo de connotaciones a lo mejor más suaves. Con mi hermano, en vez de decirnos te quiero, nos decimos como I love you, o sea, se nos hace como más llevadero. Los españoles se nos hace un poco más rígido. Desconocía un poco del origen del Spanglish, yo nomás lo toco como una práctica sociocultural del ser fronterizo. Y aparte pues eso también toca mucho con la diversidad sexual, pues, o sea, tenemos la cultura pop, o sea, las artistas, la música en inglés y todo eso, y apropiamos como este lenguaje o el inglés. O sea, también se tiene a mucho esto prejuicio o a lo mejor señalamiento de que las personas de la colectividad son muy buenas en inglés, o sea, como que nos escudamos más o menos como en ese idioma. Yo más o menos lo veo por ese lado, y siento que Gilberto Jiménez pues me ayudó mucho a darle, o sea, su teoría me permite... Su teoría que habla de las identidades, yo la abordé o lo modifiqué para que yo pudiera hablar de identidades colectivas, específicamente de hombres gays, que me pudieran llegar a analizar las transcripciones que estoy haciendo, las historias de vida, las analizo en base a su teoría de los grupos sociales, pues. Porque se tiene, o sea, creo que se tiene, si pertenecemos a diferentes grupos sociales, se tiene la idea que a lo mejor estamos, pues no fracturados, pero pues está como repartido, pues. Pero lo que dice Gilberto es que estamos en diferentes grupos sociales, pero eso nos refuerza nuestra identidad, pues. Y a mí se me hizo muy pertinente que, pues en cada espacio que vamos, la escuela es uno de los primeros espacios en donde nosotros como identidad, o sea, ya tienes tu matriz cultural, por tu familia, por tu núcleo cercano, vas conociendo otras personas que tienen otra configuración, otra matriz cultural, y vas viendo qué agarras, qué dejas, que pones en perspectiva como estás en alerta, como todo esto del bullying, o sea, todo eso va en relación a la teoría de Gilberto Jiménez, y es por eso que la abordo. Pero ejemplo, es práctica cultural, Ajá. y Bourdieu trata muy naturalmente sobre este concepto. Además, la forma de comportarse que tienen ustedes no es especialmente mexicana, sino es de una identidad regional de frontera. Sí. Que hay un concepto del hombre de frontera que sea fabuloso. ¿Cómo son las prácticas culturales que es en la frontera? Y a partir de eso te vas a poder relacionar con el otro. Sí. Sí, de hecho, Gilberto Jiménez tiene esta categoría de grupo social de lo territorial, pues, que en eso entra ya lo fronterizo, que entra el Spanglish como esta práctica cultural muy apegada al norte,
Y cuando fui a esta estancia en la Ciudad de México, yo me quedé con un roomie que es un amigo muy querido, en donde los dos estamos así hablando, íbamos del inglés al español, y su novio sí nos dijo en un momento, estábamos viendo un programa y dijimos como que, mira, me encantó su prop así como de la utilería. Y estuvimos ahí como 10 minutos de que, ¿cómo se dice utilería en inglés? Y ya nos dijo así como utilería. Y nosotros de que, ay, pues sí es cierto, pues o sea, ya estamos muy inmersos en el Spanglish o en relacionar ciertas palabras con lo práctico. Pues eso se me hizo interesante como algo fronterizo, pues o sea, nosotros siendo dos personas de frontera en el centro del país, pues alguien del centro del país utiliza el inglés, pues o sea, ellos no saben tanto el Spanglish. Veracruz fue el problema la gente cree que estaba primero enojado y cuidando mucho palabras en inglés que no se ven en inglés. Vamos a cliché o vamos a pushar. Exacto. Todas las palabras que tenemos un vocabulario muy amplio del inglés que no sabemos. Exacto. Pero igual, muchas gracias por sus comentarios y los tengo anotados. Muchas gracias. A Guillermo Núñez Noriega. Ok, muchas gracias por sus comentarios, los tengo aquí anotados. Por cuestiones de tiempo, me gustaría escuchar más el diálogo, pero por cuestiones de tiempo y porque ya se viene la otra mesa, me gustaría pedirles a todos los que tienen preguntas o comentarios que si se pueden acercar con los ponentes, les agradecemos y pues qué bueno que hubo una participación activa por parte del público, y les agradecemos a los ponentes y les vamos a entregar un reconocimiento por parte de la Dirección de Cultura y el 30 Ayuntamiento, encabezado por nuestro presidente Iván Sandoval. Le vamos a otorgar el reconocimiento. Va a pasar en representación de nuestro presidente, la directora Elis Arabia. Se le otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Sebastián Alan Morales Muñiz por su valiosa participación en el primer simposio de Identidad y Frontera, Perspectivas del Noroeste, con su conferencia. Por su valiosa participación en el primer simposio binacional de Identidad y Frontera, Perspectivas desde el Noroeste. Listo, y les recordamos que ahorita